Buenas tardes, estimados participantes. Sean cordialmente bienvenidos y bienvenidas a este cuarto y último día del seminario online de docencia universitaria Mención en Derecho. Agradecemos a quienes han hecho posible la realización de este evento académico, al Instituto Iberoamericano de Leyes y Economía, al Instituto Becaria, al Frente Estudiantil de Derecho de la Universidad de Guayaquil y a todos ustedes por su participación. Antes de dar inicio, me permito dar las siguientes indicaciones. Recordamos que las ponencias son transmitidas de forma abierta a través de la plataforma Zoom y a través de Facebook Live en la página de Facebook del Instituto Iberoamericano de Leyes y Economía. Al finalizar cada ponencia, se abrirá un espacio de preguntas al ponente, por lo que invitamos a los participantes a realizar sus preguntas por escrito a través de la sección de preguntas y respuestas en la plataforma Zoom. Sin más indicaciones por el momento, me permito presentar a nuestro primer invitado de esta tarde. Nos acompaña el doctor Jorge Morales Álvarez, quien fue decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca del año 2004 al año 2010, profesor de Derecho Civil y Derecho Internacional Privado durante 40 años, autor de 3 libros de Derecho Civil y un libro de Derecho Romano. El doctor Jorge tiene una maestría en docencia universitaria por la Universidad de la SUAY, quien abordará el tema la enseñanza clásica o tradicional del derecho y la enseñanza actual o moderna. Estimado doctor Jorge, expresamos nuestro sincero agradecimiento a usted por haber aceptado la invitación a participar de este evento académico. Es un honor para nosotros contar con su presencia. En este momento, le cedo la palabra. Muchas gracias, señor doctor Andrés Albornoz, y a los distinguidos organizadores de este seminario. Yo no puedo, distinguida audiencia, atreverme a hablar de cómo debe ser la enseñanza del derecho o de cómo debe ser el aprendizaje del derecho. Solamente me voy a limitar, si se me permite la expresión, a contarles la historia de cómo era el aprendizaje y la enseñanza del derecho en una universidad de las más antiguas del mundo del siglo XI. Empiezo. Para ello, permítame recurrir a 2 ejemplos del Código Civil y del Derecho Internacional Privado, impropiamente llamado, pero en este tiempo se lo denominaba así, Derecho Civil Internacional. Si se otorga un testamento en México con ley mexicana y una de las cláusulas testamentarias dispone de los bienes situados en el Ecuador, usted está frente a un conflicto de leyes entre la ley de México, en donde se otorgó el testamento, y la ley del Ecuador, en donde tiene que ejecutarse parcialmente ese testamento. Hay un conflicto de leyes en el cual tiene que seleccionarse cuál de las 2 leyes es la ley competente para resolverlo. Y el derecho internacional privado le da a usted una fórmula que le permite seleccionar la ley competente. Y en este caso concreto, esa fórmula se la denominaba en latín. En este siglo XI, en esa universidad a la que acabo de mencionar, se la denominaba en lenguaje latino como locus regit formam actus. La ley del lugar regula la forma externa de los actos y contratos. Y usted encuentra consagrado esta institución jurídica de derecho internacional privado de conflictos de leyes precisamente en el Código Civil ecuatoriano y en todos los códigos civiles latinoamericanos. En el artículo 1065. Permítame leerlo porque no es sino unas 2 o 3 líneas, nada más. 1065, Código Civil del Ecuador. Valdrá en el Ecuador el testamento escrito otorgado en país extranjero, si por lo tocante a las solemnidades se hiciese constar su conformidad a las leyes del país en que se otorgó. De forma que para que el Ecuador reconozca ese testamento que va a ser ejecutado aquí, en el Ecuador, testamento otorgado en México, es suficiente que usted pruebe
demuestre que fue otorgado con las solemnidades exigidas por la ley mexicana. Segundo ejemplo. Si usted contrae matrimonio en el Ecuador con ley ecuatoriana y posteriormente va a vivir y domiciliarse en España y quiere divorciarse allá en España, encuentra usted entonces que hay un conflicto entre la ley de España, en donde usted está domiciliado y en donde quiere divorciarse, y la ley del Ecuador, conforme a cuyas leyes usted contrajo matrimonio. En términos más sencillos, usted se divorcia con la ley española, en donde vive, o con la ley ecuatoriana, bajo cuya sombra usted se casó. Y el mismo derecho internacional privado, desde hace 11 siglos, damas y caballeros, le proporciona a usted una fórmula o factor de conexión que le permite resolver este conflicto de leyes. Se llama la fórmula lex fori, la ley del tribunal o juez competente. Y usted tiene consagrado precisamente esta fórmula en el artículo 129 del Código Civil, en donde subyace toda una histórica evolución del derecho internacional privado desde hace aproximadamente 11 siglos. ¿Qué dice el 129 del Código Civil relacionado con este tema? No podrá disolverse por divorcio el matrimonio contraído en el Ecuador, sino mediante sentencia pronunciada por jueces ecuatorianos. De tal forma que si usted quiere divorciarse en España, luego de haber celebrado un matrimonio en el Ecuador, tiene que divorciarse con juez ecuatoriano, siempre que se cumpla un requisito de que existan hijos de por medio menores de edad residentes en el Ecuador. De lo contrario, es el juez español el competente para resolver su matrimonio. Hago mención a estos dos casos, entre tantos señores participantes de este importante seminario, porque estas creaciones jurídicas del derecho civil internacional, no son pues creaciones jurídicas de los grandes maestros del derecho civil latinoamericano en sus 3 versiones. En la versión de Teixeira de Freitas, en el Código brasileño, en la versión de Vélez de Sarsfield, en la legislación argentina, o en la legislación de Andrés Bello, en la legislación chilena. No son obra de estos grandes maestros, estas creaciones jurídicas de las que acabo de mencionar, de derecho civil y de derecho internacional civil. Son obras de los estudiantes, son creaciones jurídicas de los estudiantes de la Universidad de Bolonia del siglo XI. De los estudiantes, no de los maestros. Entonces, es necesario, recordando lo que me permití indicar, es de que solamente voy a contar de cómo era la enseñanza y el aprendizaje del derecho. Recordando lo que dije en un comienzo, voy a contarles la breve historia, damas y caballeros, de cómo era pues esa enseñanza, de cómo era ese aprendizaje del derecho en la Universidad de Bolonia del siglo XI. Hay 2 acontecimientos sobresalientes en estos 2 siglos, 11 y 12, que tienen que ver con la enseñanza del derecho y con el aprendizaje del derecho. ¿Cuáles son estos 2 acontecimientos? Primero, la fundación, la creación, el establecimiento de la Universidad de Bolonia en el año 1088. Y el segundo acontecimiento, el florecimiento, el auge económico de las ciudades del norte de Italia. Acontecimientos a los que me refiero a continuación. Universidad de Bolonia. Año 1088, se crea la Universidad de Bolonia, que juntamente con la Universidad de París es la universidad más antigua del mundo, pero es la universidad más prestigiosa en la enseñanza del derecho. Es la pionera en el aprendizaje de esta rama de la ciencia.
del aprendizaje del derecho. Allá acudían, distinguida audiencia, los jóvenes europeos de las más diversas nacionalidades y recibieron la protección del rey Federico I de Bolonia a través de una cédula real que se le llamó auténtica habitat, o sea, cédula real relacionada con el espacio natural de los estudiantes, auténtica hábitat. Y en esta cédula real, Federico I concede y reconoce 3 tipos de autonomía para la Universidad de Bolonia. La autonomía para enseñar el derecho y la autonomía para aprender el derecho, la autonomía para investigar el derecho y la autonomía territorial, que justamente son los pilares en los que actualmente se sustenta la universidad actual. Y además de eso, la misión de la Universidad de Bolonia era la enseñanza del derecho apoyada en la enseñanza de ciencias auxiliares liberales, la gramática y la retórica, que actualmente se traducen, señores universitarios y universitarias, como las dos grandes pasiones de los abogados, gramática y retórica, traducido ahora en otros términos, nada más, como las 2 pasiones del abogado, que son el discurso y el pensamiento, que son los pilares en los que los abogados se sustentan para alegar en sus alegatos iniciales y en sus alegatos de clausura dentro de sus audiencias de juicio. Por otra parte, dentro de la misma Universidad de Bolonia, recuerden que los estudiantes ocupaban los espacios académicos más importantes de la universidad, efectivamente. Ellos, fíjense ustedes, armaban el propio currículum y el pensum de estudios de la Facultad de Derecho. Ellos hacían el currículum y el pensum de estudios. Ellos decidían qué investigar. Y los estudiantes eran los que gobernaban a la Universidad de Bolonia. Tanto es así que ellos, y no los profesores, elegían a su rector. Y el rector era un estudiante. Lo llamaban el magíster. Y ustedes tienen entonces 3 grandes rectores de estudiantes de la Universidad de Bolonia que le van a dar un giro al derecho civil y al derecho civil internacional en la forma de cómo luego me permitiré exponer. El segundo acontecimiento de esta época de los siglos XI y XII, el auge económico, el florecimiento económico de las ciudades del norte de Italia. Permítame citar algunas de ellas por la importancia. Génova, Florencia, Módena, Bolonia. Los habitantes de esas ciudades, repito, Génova, Venecia, Florencia, Bolonia, no vivían pues aislados, sino que sus relaciones comerciales eran intensas. Y estas relaciones comerciales intensas entre los habitantes de esas ciudades de Italia hicieron que naturalmente surjan los conflictos de leyes entre esos espacios. Porque el conflicto de leyes en materia de derecho internacional privado es un conflicto espacial. Entonces, los estudiantes de la Universidad de Bolonia, viendo que había tanto problema, tanto conflicto entre la ley de Padua con la ley de Bolonia, entre la ley de Módena con la ley de Florencia o la ley de Génova, observaron que era una necesidad jurídica. Los estudiantes, no los profesores, vieron que era una necesidad jurídica resolver estos conflictos de leyes en el espacio. Y la única forma, decían los estudiantes, de resolver estos conflictos de leyes entre las diferentes ciudades del norte de Italia era estudiando, analizando el Código Civil romano,
la ley de las 12 tablas. Pero resulta que no tenían a mano el Código Civil romano, porque nunca, damas y caballeros, hubo un texto completo de la ley de las 12 tablas o Código Civil romano. Por el contrario, existían dispersos por aquí, dispersos por allá, por todo el territorio que comprendía el Imperio Romano, fragmentos de la ley de las 12 tablas. Por eso es que los estudiantes estaban con esta preocupación de ver cómo recogían esos fragmentos, esos pequeños trozos de la ley de las 12 tablas o Código Civil romano. En este contexto académico de la Universidad de Bolonia, en donde el protagonista de la educación era el estudiante, en donde el estudiante decidía qué investigar, en donde el estudiante armaba su currículum y su pensum de materias, en este contexto académico, repito, en donde el protagonismo de la educación lo llevaba el estudiante, y en este contexto comercial que daba lugar a fricciones, a conflictos de leyes de una ciudad con leyes de otra ciudad, que eran como una especie de pequeñas repúblicas, los estudiantes de la Universidad de Bolonia que querían resolver estos conflictos deciden que sus profesores, porque ese era el papel de los profesores en esa universidad, deciden que sus profesores viajen por los territorios que comprendían el Imperio Romano y sobre todo viajen a aquellas ciudades fundadas por el Imperio Romano en donde existían construidos enormes teatros al aire libre. Yo quisiera mencionarles unos 2 o 3 teatros de los más famosos al aire libre construidos por el Imperio Romano y más o menos junto a los cuales podrían haberse encontrado fragmentos de la ley de las 12 tablas o Código Civil romano. Por ejemplo, el Teatro de Verona en Italia, el Teatro de Roma en Italia, al aire libre, para 25 o 30 mil espectadores. El Teatro de Aspesto y Éfeso, en lo que hoy es Turquía o Anatolia, para 40.000 espectadores. El Teatro de Alejandría en Egipto, para 50.000 espectadores. Permítame que les haga una breve rememoración. Esos teatros tenían la forma de un estadio cortado por la mitad, de un estadio modelo de Guayaquil para 50.000 personas, cortado por la mitad, con extraordinaria infraestructura acústica. Así viajaron los profesores a esas ciudades, a esos territorios, en donde se suponía, se tenía alguna probabilidad de encontrar los fragmentos del Código Civil romano o ley de las 12 tablas. Los profesores buscan, recopilan, seleccionan esos fragmentos, porque esa es la misión de un profesor en esa época, y los entregan a los estudiantes a su regreso a la Universidad de Bolonia. Los estudiantes reciben esos fragmentos de la ley de las 12 tablas. Los clasifican, los ordenan, los interpretan. Ellos decían, los glosan, porque glosar significa interpretar. Los glosan. Es la escuela de los glosadores del derecho romano, con los que nace el derecho civil interno y el derecho civil internacional. Pues. Los glosan. Y más todavía, señores universitarios, reconstruyen el Código Civil romano. Ese es el momento exacto en que nace el derecho civil de la gran familia jurídica romanista. Y ese es el momento exacto en el que nace el derecho internacional privado. Déjeme referirme brevísimamente a las dos situaciones. El momento en que los estudiantes construyen sus propios mundos jurídicos, porque ese era el trabajo del estudiante, no del profesor.
En ese momento en que interpretan, reconstruyen, estudian, glosan el Código Civil romano, decía, nace el derecho civil de la gran familia jurídica romanista, pues. Tanto es así que unos 100 años después, en el año 1221, bajo el reinado de Alfonso X el Sabio, repito, 1221, 100 años nomás después de que surge esta escuela de Bolonia, de que surge este grupo de estudiantes que crean el derecho civil, reconstruyen el derecho civil romano, 100 años después, se dicta la ley de las 7 tablas, la ley de las 7 tablas, de las 7 partidas de Alfonso Sabio, que en un comienzo se llamó Código de Leyes, después se llamó, o Libro de Leyes, después se llamó Ley de las 7 partidas, inspirada, señores universitarios, en la reconstrucción del Código Civil romano, que lo hicieron los estudiantes de la Universidad de Bolonia, ayudados por el profesorado. En 1804 surge el Código Napoleónico, inspirado en la ley de las 7 partidas de Alfonso el Sabio e inspirado en la ley de las 12 tablas reconstruidas, analizadas y glosadas por los estudiantes de la Universidad de Bolonia. Allí nace también el derecho internacional privado con los estudiantes de la Universidad de Bolonia. Luego lo voy a explicar cómo fue este nacimiento extraordinario de esta rama del derecho denominado derecho civil internacional o derecho público, derecho internacional privado. Porque los estudiantes de Bolonia le concibieron al derecho internacional privado como un conjunto de normas, como un conjunto de reglas que sirven para resolver o que les servían para resolver los conflictos de los estatutos y leyes de Módena con los estatutos o leyes de Bolonia o con los estatutos o leyes de Génova. Y eso, señores universitarios, se trasladó pues en la actualidad a nuestros códigos civiles y a nuestro actual derecho internacional privado. Efectivamente, si ustedes toman el artículo 16 del Código Civil, si ustedes toman el artículo 129 del Código Civil, el artículo 1065, para no citar sino poquísimos ejemplos, van a ver que en esos artículos subyace el método de aprendizaje del derecho de los estudiantes de Bolonia. ¿Qué decían los estudiantes de Bolonia? En caso de que haya conflictos de una ley de la ciudad de Módena con la ley de la ciudad de Génova, aplíquese la ley de Módena, si es que el ciudadano es de Módena y se traslada a la ciudad de Génova. La ley personal le va siguiendo a la persona a donde vaya, dice el artículo 14 del Código Civil, tal como lo dijeron los estudiantes de la Universidad de Bolonia. En efecto, fue precisamente uno de los estudiantes rectores de la Universidad de Bolonia, el magíster da Curcio, el que junto con sus compañeros, ayudado nada más, apoyado por los materiales entregados por sus profesores, interpretó la ley Cunctus Populus del derecho romano, interpretación de la cual surge precisamente la aplicación extraterritorial del derecho, que es el fundamento para resolver los conflictos de leyes. Y junto con sus estudiantes, con sus compañeros, otro magíster de la Universidad de Bolonia, otro estudiante, el estudiante Bartolo de Sassoferrato, proporciona en cambio las fórmulas o elementos de conexión que sirven para seleccionar, en caso de conflictos de leyes, la ley competente. Déjenme ponerles el ejemplo muy sencillito, el que les planteaba al comienzo. Si usted otorga un testamento en México, con ley mexicana, y en una de las cláusulas testamentarias se dispone de bienes situados en el Ecuador, encuentra el conflicto de leyes que encontraban los estudiantes universitarios en Bolonia en el siglo XI entre una ciudad y otra ciudad. Conflicto de leyes.
¿Cómo resolvieron ese conflicto de leyes los estudiantes de Bolonia? Aplicando una fórmula y clasificando las leyes, tal como lo hizo el estudiante Bartolo de Sassoferrato, rector de la Universidad de Bolonia, magíster de esa universidad, acudiendo a las fórmulas, a la fórmula locus, regit, formam, actus. La ley del lugar regula la forma de los actos, literalmente copiado lo que está en el Código Civil de lo que pronunciaron y dijo este gran rector de la Universidad Estudiante, Bartolo de Sassoferrato, 1065, que lo leí y no es necesario repetirlo. Si usted prueba que este testamento otorgado en México y que va a ser aplicado en el Ecuador en parte, si usted demuestra que este testamento fue otorgado con las formalidades del lugar en donde se lo otorgó, este testamento vale en el Ecuador. Testamento otorgado con ley mexicana. Es la aplicación extraterritorial del derecho que subyace en este artículo 1065. Exactamente igual que lo que sucedía con el divorcio que yo mencionaba. Hay leyes, decían ellos, los estudiantes, que le van siguiendo a la persona a donde vaya, donde ella resida. En tres situaciones, referente a estado civil, a la capacidad para obligarse y a las relaciones de familia. De tal suerte que si usted adquirió el estado civil de casado con ley ecuatoriana, esta ley ecuatoriana con la cual usted adquirió ese estado civil de casado, le va siguiendo a donde vaya y debe ser respetada en otros espacios territoriales. Porque el derecho internacional privado trata sobre conflictos de leyes en el espacio. En cambio, el derecho civil interno trata del conflicto de leyes en el tiempo, concretamente aquí en nuestro Código Civil, en el artículo 7. El derecho internacional privado no trata del conflicto de leyes en el tiempo. Eso lo resuelve el derecho civil interno, el derecho material interno del país. De lo que trata es del derecho del conflicto de leyes en espacios, en otros espacios territoriales. Eso es lo que hicieron los estudiantes de la Universidad de Bolonia, cuando se hablaba, por ejemplo, del divorcio. Poniendo el ejemplo que se podría dar en la actualidad, si usted contrajo matrimonio en el Ecuador y está radicado en España, ¿con qué ley se va a divorciar? ¿Con la ley de España o con la ley del Ecuador? Y los estudiantes le proporcionaron la fórmula, el elemento de conexión que permite resolver este conflicto de leyes. Usted se va a divorciar con la ley ecuatoriana, porque el juez competente para disolver su matrimonio por divorcio es el juez ecuatoriano. Está dado así literalmente en el artículo 129 y eso es lo que enunciaron los estudiantes de la Universidad de Bolonia, inspirados nada más por sus profesores. Y esto también se reproduce, señores universitarios, en el código, perdón, estoy controlando aquí el tiempo para no pasarme del asignado. Esto también se da en el Código de Comercio. Si ustedes toman o se dignan tomar el artículo 183 de este cuerpo de leyes, encontrarán el encabezamiento, conflicto de leyes en materia de letra de cambio, pagarés a la orden, facturas y cartas de crédito, que es resuelto por el Código de Comercio, pero bajo la inspiración de lo que hicieron los estudiantes universitarios de la Universidad de Bolonia, que descubrieron, que hicieron esta creación jurídica de la aplicación extraterritorial del derecho para resolver los conflictos de leyes, valiéndose de estas fórmulas, locus regit formam actus, lex fori, locus solutionis, la ley del lugar, del pago, cumplimiento de la obligación, etc. Y esto está reflejado, repito, en el artículo 183 del Código de Comercio que trata sobre conflicto de leyes en materia de letras de cambio. Yo he transcrito aquí, me van a permitir leerlo, ese 183, para que vean ustedes de cómo está subyacente, reflejado el espíritu de estos estudiantes que hicieron estas creaciones jurídicas, pero a base de los materiales entregados por sus profesores, porque ese era el método de aprendizaje del derecho, ser protagonistas de la propia educación, los estudiantes. 183 del Código de Comercio. Conflictos de leyes. La capacidad de una persona para obligarse
por medio de una letra de cambio, se determinará por su ley nacional. ¿Por qué se llama ley nacional? Porque es la ley de la nacionalidad de aquella persona que está amparada por esa ley. Se llama ley personal porque le va siguiendo a esta persona al espacio territorial de cualquier país a donde se vaya, que es lo que dice el artículo 14, que no es sino un reflejo de lo que dijeron ya hace 11 siglos los estudiantes universitarios, que fueron los autores de esta creación, de estas creaciones jurídicas. Vean lo que dice el artículo 14, muy brevemente. Exactamente lo que decían los estudiantes de la Universidad de Bolonia para resolver el conflicto de un ciudadano de Florencia que se trasladaba a la ciudad de Génova. Si había conflictos de leyes entre esas dos ciudades, en este caso, tenía que observarse la ley que era del ciudadano de Módena, tenía que obligarse allá en Florencia esa ley, la ley de Módena. Esto dice el artículo 14, en otras palabras. Dice lo siguiente. Los ecuatorianos, aunque residan o se hallen domiciliados en lugar extraño, siguen sujetos a las leyes de su patria. Por eso se llaman leyes personales, porque le van siguiendo a la persona tal como lo concibieron los estudiantes universitarios de Bolonia. Pero solamente en 3 casos. Cuando se trata de estado civil, cuando se trata de capacidad para obligarse y cuando se trata de relaciones de familia. Señoritas, señores universitarios, así fue el método de aprendizaje del derecho en los siglos XI y en los siglos XII. Así fue la enseñanza y aprendizaje del derecho en la Universidad de Bolonia. Aprendizaje del derecho, entendido como el acto educativo a través del cual la responsabilidad de los profesores es el diseño de materiales y elementos para que los estudiantes construyan su propio mundo jurídico. Así era la educación clásica, la educación en el siglo XI y XII, en la universidad más prestigiosa del mundo, en la enseñanza del derecho, la Universidad de Bolonia. Yo quiero agradecer a los organizadores de este seminario tan importante, porque me han dado la oportunidad de exponer algo sobre la enseñanza del derecho desde esta plataforma académica. Pero también quiero decir algo que es un poquito afín al tema que estoy tocando. Esto que sucedía en el siglo XI y XII en esta tan prestigiosa Universidad de Bolonia podría reproducirse, aunque sea a modo de un pálido reflejo, en nuestras universidades, pues, señores universitarios. Por ejemplo, el presidente de la República ha propuesto eliminar el impuesto a la renta. Entonces yo digo, ¿por qué no organizar un laboratorio jurídico, un taller jurídico, a través del cual el profesor, por ejemplo, le entregue al estudiante, tal como hacían los profesores del siglo XI y XII, pues, le entregue a los estudiantes toda la información relacionada con sucesiones. Por ejemplo, le entregue toda la teoría relacionada con los órdenes sucesorios. Le entregue toda la teoría, la jurisprudencia relacionada con el derecho de representación en materia sucesoria. Toda la teoría y doctrinas relacionadas con las asignaciones forzosas, con la historia que rodea la creación del impuesto a la renta, al impuesto a la herencia, con la jurisprudencia, con las sentencias que se han dictado alrededor, con la legislación comparada, porque hay países, señores universitarios, en donde, por ejemplo, en México no existe la participación del Estado. El Estado está participando en herencias en 2 cosas, señores universitarios. Para cobrar impuestos hereditarios y además no solamente para cobrar impuestos hereditarios, sino también está participando algunas veces como heredero en el tercer orden, como ustedes muy bien lo conocen, cuando intervienen sobrinos. Cobra impuesto y además
participa en la mejor parte de la herencia, como sobrino privilegiado, dice el Código Civil. Pero peor todavía, hay casos en que el Estado participa sin cobrar impuestos, pero se lleva toda la herencia en el cuarto orden. Entonces, ¿por qué los profesores no entregamos a nuestros estudiantes los materiales necesarios, la información, repito, sobre asignaciones forzosas, sobre órdenes sucesorios, sobre prelación de órdenes, exclusión de un orden a otro orden, etcétera, etcétera? Y el estudiante con estos materiales que les entregamos crea su mundo jurídico para presentar al gobierno, para presentar a la Asamblea Nacional un proyecto a fin de que se tomen en cuenta dos cosas: la supresión del impuesto a la renta y la eliminación del Estado como heredero en ciertos casos. Yo creo que sería una especie de reflejo, de imitación, aunque sea un pálido reflejo, repito, de lo que se hacía en el siglo XI o siglo XII, en el que el profesor proporciona la información y el estudiante se va a la asamblea a presentar su proyecto de reforma a la ley de las herencias o de impuesto a las herencias. Aprovecho esta ocasión para nuevamente agradecer a los organizadores de este importante seminario. Quiero también informarles que lo relacionado con esta historia sobre el aprendizaje y la enseñanza del derecho clásico en los siglos XI y en los siglos XII, yo lo he hecho basándome en fuentes de información, sobre todo en un texto cuyo autor es el doctor Hernán Malo González, eximio rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con el título Universidad, institución perversa. Y luego también obtuve la información de un texto cuyo autor es el doctor Daniel Prieto Castillo, cuyo texto es material de estudio en el posgrado de docencia universitario dictado en la Universidad de la SUAY. Termino manifestando cuál era, en otras palabras, el lema de la enseñanza y del aprendizaje del derecho clásico en esa Universidad de Bolonia. Se aplicaba la pedagogía socrática de la interrogación y no la pedagogía de la respuesta. Muchas gracias, señores universitarios, por su audiencia. Muchas gracias, doctor Jorge, por su brillante ponencia. En este momento daremos lectura a algunas preguntas que nos han llegado. La primera pregunta nos dice: doctor, el trabajo realizado por los alumnos de la Universidad de Bolonia, conforme lo comentado por usted, podríamos señalar que fue una especie o suerte de investigación jurídica para compararlo con los métodos de aprendizaje actuales, con lo cual podríamos afirmar que la formación de abogados y juristas debe ir encaminada principalmente al desarrollo del pensamiento y razonamiento crítico. Por supuesto, claro que sí. Es una excelente pregunta. Recuerden ustedes cuál era la conducta oficial del estudiante boloñés. Armar su propio currículum, armar su propio pensum de materias o asignaturas, decidir qué investiga y solamente hacerse ayudar por sus profesores, porque los profesores no desempeñan otro papel que el de acompañamiento en el aprendizaje, el de la proporción, el del diseño de los materiales y elementos, para que sea usted, como dice el estudiante que brillantemente me pregunta, para que sea usted estudiante, con estos elementos y materiales, el que construya su propio mundo jurídico, el que haga su propia edificación jurídica, el que presente sus proyectos, y el que se presente en los alegatos, basándose en estas dos disciplinas de la Universidad Boloñesa, la gramática y la retórica. En otras palabras, en el pensamiento y el discurso, que son los dos pilares para que un abogado alegue en sus audiencias de juicio o para que un abogado investigue en el campo del derecho. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta nos dice: doctor, de acuerdo con su excelente ponencia,
¿Estaría usted de acuerdo entonces con el trabajo autónomo del estudiante y que el profesor sea más que nada un guía en ese aprendizaje? Por supuesto que sí. Déjeme contarle una experiencia. Yo soy viejo, señores universitarios, viejo profesor. Ya estoy cerca de unos 48 años o 50 años en docencia universitaria. Déjeme contarle la experiencia. Por ejemplo, en la Universidad de la SUAY, cuando diseñamos el currículum de la facultad, cuando diseñamos el pensum de asignaturas de la facultad, dedicamos un espacio importantísimo de tiempo para la investigación autónoma dirigida naturalmente por el profesor, por parte del estudiante. Es decir, por ejemplo, si nosotros tratamos ramas de derecho civil, sucesiones, o ramas del derecho civil, bienes o contratos, en fin, no agotamos los temas del tercer o cuarto libro del Código Civil, sino que dejamos un tema, un espacio libre, dedicado para que el estudiante investigue sobre temas específicos de cada uno de esos libros. Y lo tiene que hacer dirigido nada más por el profesor, para evitar el plagio, para evitar la consulta ciega de textos. Hay en nuestra facultad, y creo que debe haberlo en todas las facultades de derecho de nuestro país, en los PENSA, en los pensos de materias, estos espacios en los que se deja para la investigación del estudiante, tal como lo está interrogando el señorita estudiante. Muchas gracias, doctor. Una última pregunta nos dicen, doctor, ¿qué opinión tiene usted sobre el uso de herramientas tecnológicas para la educación y aprendizaje universitario? ¿Considera usted que el uso de las mismas aporta ventajas a la educación y aprendizaje, teniendo en cuenta la necesidad de adaptarnos a los tiempos actuales? Magnífica pregunta, por supuesto que sí. Eso es lo que hicieron los estudiantes de Bolonia, pues señores universitarios, en la medida en que tenían la tecnología disponible en este tiempo. Fíjese usted que ellos dispusieron que sus profesores viajen por todo el territorio. Ellos tenían que haberse imaginado cómo tenían que viajar, de qué medios debían haberse valido, de qué medios debían haberse valido, lo decían los estudiantes a sus profesores, para armar, para buscar, para coleccionar y seleccionar los fragmentos del Código Civil romano. Tenían que ingeniarse para saber seleccionar, armar el Código Civil romano. No digamos en el mundo actual, en donde existe tecnología de punta que está a disposición de profesores y estudiantes y que permiten profundizar en la investigación, nos facilita la investigación del derecho. Por supuesto que sí. Déjenme contarles la experiencia propia relacionada con este tema y que ustedes también sufrieron en carne propia en la pandemia, pues. Durante este tiempo de enfermedad generalizada del COVID, nos vimos obligados a cambiar de tecnología para la enseñanza de nuestros estudiantes o el aprendizaje de ellos, evidentemente. Del aprendizaje presencial, del aprendizaje por tiza, borrador y pizarrón, nos pasamos al aprendizaje virtual y tuvimos que ingeniar, por lo menos los viejos, tuvimos que ingeniarnos porque no sabíamos mucho de tecnología para dar esta educación virtual, que nos decían que no es propiamente educación virtual, sino una simple educación en línea, porque la educación virtual tiene otra categoría y yo no puedo disertar sobre este tema porque no lo conozco. Pero nos vimos obligados a usar nuevas herramientas tecnológicas, que han sido maravillosas, señores universitarios. Déjenme contarles mi experiencia personal. A mí me fue muy bien, y eso se lo digo a mis estudiantes, y mis estudiantes lo han reconocido públicamente. Me ha ido muy bien en la educación virtual. He logrado que mis estudiantes no falten a clase, a ninguna clase, y tenían preocupación permanente. Me mandaban los mensajes por WhatsApp o por correo electrónico. Doctor, no puedo asistir a esta hora por esto. Estaban preocupados, no se distraían. Su atención necesitaba más concentración todavía para atenderme en las clases, porque por pantalla es muy diferente enseñar que por pizarrón presencial.
La dirección de tesis, señores universitarios, se ha facilitado extraordinariamente. Yo estoy dirigiendo algunas tesis de graduación de abogadas o abogados y me han servido las herramientas tecnológicas extraordinariamente. Por supuesto que sí. ¿Saben por qué? Porque puedo dirigir las tesis virtualmente, un día domingo, de mañana, de tarde, de noche, un sábado, en vacaciones. Y esto es una facilidad que se le da al estudiante. Porque, por ejemplo, ahora, ¿qué pienso hacer yo en dirección de tesis? No solamente dedicarle una hora presencial al estudiante, sino virtualmente, por a través de pantalla, compartimos la pantalla y compartimos el texto de la tesis y vamos avanzando en la dirección. Confesando y reconociendo que no soy experto en el manejo de la tecnología, pero reconociendo la gran utilidad que tiene esta tecnología, estas herramientas tecnológicas para ayudarnos a investigar, para ayudarnos a estudiar el derecho como lo hacían los estudiantes de Bolonia. Gracias por la pregunta, estudiante. Gracias, doctor. Tenemos una última pregunta. Cristian Moisés Buñay nos dice, buenas tardes. Magistral la clase, como siempre, doctor. La historia del derecho en la actualidad muy poco se enseña y los estudiantes en derecho desconocen mucho de dónde surgió. ¿Usted considera primordial que se mantenga dentro de la planificación de enseñanza la historia del derecho previo a conocer la legislación del país? Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hay un gran error que ha cometido la Universidad Ecuatoriana, la supresión de esta asignatura de Derecho Romano, con la falsa creencia, con la errónea creencia de que se trata de historia del derecho romano, y eso no es. La asignatura que se ha enseñado aquí en la Universidad de Cuenca Estatal y en la Universidad de la SUAY es instituciones del derecho civil romano, señores universitarios. Si el abogado romanista quiere tener una idea exacta de lo que es la persona, aprenda de lo que de la persona decía el derecho romano, que es un contexto maravilloso y solo a base del cual se puede llegar a tener un concepto exacto de lo que es la persona. Si usted quiere tener un concepto exacto de lo que es la capacidad jurídica, la capacidad de obrar, es necesario que recorra el derecho civil romano, en donde está claramente prescrito lo que significa capacidad. Y esta capacidad tiene un trasfondo filosófico extraordinario, porque es tan interesante la pregunta que puedo distraerme en estos temas. Porque los abogados romanos que redactaron la ley de las 12 tablas, ustedes lo conocen, viajaron previamente a Grecia, pues, para compenetrarse no solamente del derecho griego, sino de la filosofía griega. Por eso es que nuestro derecho civil, damas y caballeros, nunca morirá, es permanente, es estable por los siglos de los siglos, naturalmente adaptándose a lo que haya que adaptar. Nunca cambiará en las disposiciones que son esenciales, por ejemplo, en el tema o en el concepto de la capacidad, que tiene un fundamento estrictamente filosófico, aristotélico. Cuando Aristóteles hablaba de lo que es potencia y acto, ahí está el fundamento filosófico de lo que es la capacidad de obrar y la capacidad de ejercicio. No quiero extenderme porque no es el tema de exposición de hoy, pero yo ratifico lo que me pregunta el distinguido estudiante. Es indispensable que volvamos a las fuentes históricas de la enseñanza del derecho. Es indispensable que volvamos a las fuentes históricas del aprendizaje del derecho, de la cual podemos extraer tantas lecciones como las que nos han dado estos estudiantes de Bolonia del siglo XI, señor Buñay, que me está amablemente preguntando. Queremos reiterar, estimado doctor Jorge, nuestro agradecimiento por su excelente ponencia. Hemos recibido excelentes comentarios de los participantes. Esperamos en una próxima oportunidad contar nuevamente con su presencia. Muchísimas gracias. Doctor Andrés, ¿podría pedirle un favor si la grabación me podría enviar por WhatsApp para yo apreciar qué fallas he cometido y cuáles son las apreciaciones de los estudiantes, si fuera tan amable? Y termino agradeciéndole profundamente. Con todo gusto, doctor. Nosotros le hacemos llegar. Muchísimas gracias. A usted.